Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 7, en el versículo 1. Libro de los Jueces, en el capítulo 7, versículo 1. Si lo encontró, puede decir 3 amén. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Si no, cómprese una. Una de las cosas que se está hablando mucho en nuestras iglesias es que el pueblo evangélico durante muchos años y décadas se le conoció por el pueblo del libro, la gente del libro, de la Biblia. Con el tema de las Biblias en los teléfonos, en el iPad, comúnmente ya no usamos la Biblia o no la llevamos con nosotros. Pero durante muchos años la iglesia, y cientos de años, se reconoció a través del libro, la Biblia. Así que es importante que nos compremos una, ¿sí? ¿Sí? Amén. Que la llevemos con nosotros y que por supuesto no sintamos vergüenza que nos vengan con la Biblia. Bien, Jueces capítulo 7, versículo 1 dice así esta palabra. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo que tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Gaab. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame un perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Escúcheme una cosa, por favor. ¿Sabe? Bueno, si hablamos un poco de la historia de Gedeón, la Biblia nos enseña que Gedeón era un muchacho que, estando allí con el grano, porque el pueblo de Israel, a causa de sus continuos pecados y desobediencia a Dios, Dios había permitido juicios sobre la nación, y los madianitas venían y le robaban el grano y le destruían los sembradíos y le robaban cuanto tenían, y una vez que los desmantelaban, porque la Biblia dice que eran como langostas cuando venían con sus camellos, eran miles, y se llevaban todo lo que había. Y mientras tanto el pueblo lo que hacía era ocultarse en cuevas que habían hecho las rocas para que los madianitas no los dañaran, porque en realidad estaban llenos de miedo. Diga conmigo: estaban llenos de miedo. Pero la Biblia nos habla aquí de Gedeón, nos habla de un muchacho que entendió que ese problema y esa situación que la nación estaba viviendo era una oportunidad para que Dios se glorifique. Diga conmigo: para que Dios se glorifique. A mayor
necesitamos un milagro mucho más grande. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Biblia destaca la vida de Gedeón como un muchacho que no se atemorizó ante el problema ni ante la situación, sino que dijo: ¿dónde está este Dios? El Dios que nuestros padres hablaron de las grandes proezas que él hizo. ¿Dónde está? Y Dios se manifestó a través del ángel, y Dios le habló, y Dios le dijo que lo iba a levantar a él, para que a través de él Dios poder destruir a los madianitas y traer libertad a todo el pueblo. ¿Cuántos creen eso? Mirá al que tenés a tu lado, decirle: Dios va a hacer cosas tremendas con vos. Hermanos, yo quiero decirle que hay dos clases de personas. Están las personas que cuando vienen a la iglesia, vienen a recibir y a buscar una palabra de Dios, y me parece correcto. Diga conmigo: es correcto. Es bueno venir a la iglesia sediento, con hambre, con el deseo de recibir una palabra reveladora, con el deseo de que Dios nos deje caer en una revelación que transforme todas las cosas. Esto es interesante. Pero quiero decirle que hay dos grupos de personas. Hay personas que vienen a la iglesia esperando recibir una palabra para poder sobrevivir en la vida hostil que están viviendo, para poder mantenerse en pie en medio de tanto incrédulo, inconverso y ante tanta maldad que hay en el lugar de trabajo, ante los problemas que hay en la casa, ante las situaciones que están viviendo en sus colegios. Hay gente que viene desesperada buscando una palabra para sobrevivir ante una circunstancia difícil, en que en realidad le cuesta mucho mantenerse en pie, o mantener su fe o su esperanza, o le cuesta mucho vivir una conducta correcta o un testimonio ideal delante de toda la gente que lo rodea en ese lugar. Pero después están las otras personas. Está el otro grupo de personas que dice: yo puedo cambiar este mundo hostil a través de una palabra de Dios. ¿Me comprende? Está la gente que busca una palabra para sobrevivir a este mundo que parece que ya perdió totalmente el control en lo ético, en lo moral y en todas las cosas. Y está la gente que dice: yo vengo por una palabra para transformar este mundo hostil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabía que usted puede transformar ese ámbito? ¿Lo sabía o no lo sabía? Dios lo puede hacer, y Dios lo quiere hacer, y Dios lo quiere hacer a través de todos nosotros. Una de las grandes diferencias que la iglesia o que el pueblo marcó en el Antiguo Testamento eran los laicos y los cleros dentro del ámbito religioso. Estaban los levitas y los sacerdotes, y estaba el pueblo raso. Pero quiero decirle que en los tiempos de la iglesia primitiva y la iglesia actual, esas barreras se rompieron. Ministros de Dios no solamente somos los pastores, ni ministros solamente son tus timoneles o tus líderes. Ministros somos toda la iglesia, porque fuimos llamados a ser sacerdotes de Dios. Y cuando hablamos de la responsabilidad de transformar un mundo hostil a través del poder, a través de la palabra, a través de la revelación que Dios nos dio, a través de los desafíos que Dios traiga para la iglesia, para nuestras vidas, para nuestra familia, esto quiere decir que Dios lo va a hacer con usted. ¿Cómo dijo? Porque no lo escuché. Deje de buscar una palabra para subsistir y busque una palabra para transformar. Cada palabra que usted reciba de Dios, recíbala para transformar el ámbito donde Dios lo colocó a usted. Pero Dios necesita hombres y mujeres que estén ¿cómo? Dispuestos. El tema es que muchas veces no hay mucha diferencia entre el mundo y los creyentes. Entonces entendemos que si no logramos cambiar, no vamos a poder afectar. Es una realidad. Entonces tenemos que empezar a ajustar cosas y a permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas primero. ¿Cuántos lo creen? Pero Dios necesita hombres y mujeres comunes. Gedeón era un muchacho común, pero se puso en las manos de Dios
y entendió que una situación que ya era intolerante tenía que ser transformada. Él necesitaba ver los cambios en su generación a través del poder de ese Dios que sus padres o las generaciones anteriores habían hablado. Necesitaba ver el poder de Dios y Dios decidió hacerlo a través de él. Ponga su dedo aquí en su pecho, por favor, y diga: Dios lo va a hacer a través mío. Amén. La Biblia dice que Gedeón, cuando se levantó, 32.000 hombres salieron atrás de él diciendo: nosotros lo vamos a hacer. Pero resulta que detrás de esos 32 había gente que estaba llena de temor. Diga conmigo: llena de temor. Gente que tenía miedo, gente que no sabía cómo hacer, gente que decía que es imposible que Dios haga algo a través de nosotros. Y yo quiero decirle que ese algo muchas veces opera en nuestra vida. Ese algo, ese pensamiento que siempre viene a nosotros, yo batallo con él todos los días de mi vida, no crea que a mí no me pasa. A veces se va y a veces vuelve, y como que trata de alimentar y meterse en el pensamiento y tratar de hacernos ver más grandes las situaciones que el poder de Dios. Y muchas veces el enemigo va a venir a nuestra mente y nos va a hacer creer que nunca nosotros recibimos un llamado. Nos va a hacer creer que las cosas que Dios prometió no son verdad y son mentiras y quedaron en el tiempo. Nos hará creer que nosotros no tenemos la capacidad suficiente para ejercer un ministerio o un servicio dentro de la iglesia. Nos hace entender muchas veces el diablo que a veces somos solamente hermanos rasos dentro de una iglesia, que sostenemos una gran visión y que trabajamos para una visión de alguien. Pero quiero decirle que no es así. Quiero decirle que Dios lo llamó. Eso es lo que Dios le dijo a Gedeón. Y Gedeón también tuvo sus momentos de temor y sus momentos de duda. Y le dijo: Dios, si realmente vos me estás llamando a mí para que con todos estos yo vaya a derrotar a los medianitas, por favor confirmámelo. Y le dice: Señor, yo voy a dejar un vellón de lana esta noche afuera, y si el rocío cae sobre ese montón de lana, pero no cae el rocío en ningún lugar más, yo entenderé que vos me llamaste. Y dice la Biblia que Gedeón al otro día se levantó y el vellón estaba mojado por el rocío y no había rocío en un lugar más alrededor, solamente sobre el vellón. Mira el que tiene a su lado, por favor, y dígale: ¿tenés alguna duda de que Dios te llamó? Mírenlo otra vez, dígale: ¿tenés alguna duda que Dios quiere hacer cosas poderosas con vos? ¿Han sentido temor alguna vez? A veces hay desafíos que son grandes y que están fuera de nuestra capacidad intelectual, fuera de nuestras capacidades de estudio, fuera de nuestras capacidades. Yo aprendí algo, dos cosas importantes en este último tiempo que se las voy a compartir. Una de las cosas que aprendí fue que yo no necesito saber todo. Dios me dio algo y ese algo es lo único que Dios usa. Después Dios coloca a la gente que uno necesita. Dios me dio la capacidad de elegir. Segunda cosa que aprendí, porque un inconverso me lo dijo, y me dijo: en este tiempo vas a aprender a mover una embarcación en medio de una tormenta. Y yo dije: otra vez me estás hablando por un inconverso. Cuando todo sopla, como alguien dice, viento en popa, las cosas son fáciles. Pero cuando tenés que conducir, se dice, ¿no?, una embarcación o un barco en una tormenta es otra cosa. ¿Sí o no? ¿Cuántos estarán diciendo: ¿dónde está el Dios de hablar mis padres? El Dios que no hablaron durante tanto tiempo. Yo quiero decirle que Él está tan cerca que no nos damos cuenta. Porque es algo que tenemos los seres humanos, la capacidad, la facilidad de olvidarnos de las cosas. Y a veces nos olvidamos que Dios está.
En medio de ellos, Dios necesitaba, de esos 32, necesitaba depurar el grupo. Porque todos no habían entendido el propósito de Dios a través de Gedeón. Entonces, el primer grupo que Dios saca era de 20 ¿cuántos? ¿Cuánto dice su Biblia? 22.000. ¿Con cuánto salió la batalla de Gedeón? 32.000. ¿Cuántos se fueron a la primera? Se achicó mucho el grupo, ¿no? Porque Dios necesitaba trabajar en medio de los hombres que había puesto tras el llamado o la visión de conquista de Gedeón. Porque Dios quería demostrarles que no iban a tener la victoria con su propia fuerza. Que la victoria no dependía de sus capacidades. Que la victoria dependía de que Dios estaba con ellos. Y yo puedo decir hoy, Dios está conmigo. ¿Está con usted? Amén, diga por favor conmigo, amén. Puede ponerse de pie, gritar y decir, Dios está conmigo, por favor. Bien, como prueba está bien. Ahora hágalo con convicción. A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Ahora hágalo como viéndole a Dios aquí. Como si usted estuviese viendo a Dios. Amén. Vamos a hacer una cosa, bien. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos por un momento, ciérrelos. Visualice ese desafío. Visualice el llamado, visualice el problema, visualice el ambiente, el lugar que usted quiere transformar con el poder de Dios. Porque usted no viene para cargarse las pilas, usted viene para llevarle la bendición a otros. ¿Ya lo visualizó? Si lo hizo ahora, sí levante su mano al cielo. Y en medio de la adversidad, escuchen, de la adversidad, en medio de las fuerzas espirituales, porque la iglesia y los hijos de Dios tienen que ganar batallas en las regiones celestes. Ahí es donde operan los espíritus, ahí es donde operan los demonios, ahí es donde operan situaciones que están atadas, que están retenidas. En esos lugares, esas regiones celestes son testigos ahora mismo mientras yo les predico esta palabra. Y son testigos de toda acción profética o acción de fe que usted se determine a hacer. Porque si hay algo que el diablo hace, es espiar. Y en su espionaje busca la manera de hacernos tropezar y caer cuando realmente Dios nos está empujando a ser victoriosos sobre todas las cosas. Levante su mano bien arriba y diga conmigo ahora sí con fe, con convicción, y que lo escuche el diablo, que lo escuchen las puertas del Hades, de que Dios está con nosotros. Dígalo ahora, a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Den un fuerte aplauso. En el libro de Deuteronomios capítulo 20 versículo 8, Dios cuando le da las leyes a Moisés, una de las leyes que Dios le da a Moisés es las leyes de la guerra. Y las leyes de la guerra, en el versículo 8 de Deuteronomios 20, dice estas palabras: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quiénes son hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su... y no... Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Y vayan y vuélvanse a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Mira que tiene a su lado. Dígale: si vos no tenés fe, papá, mamá, si vos no tenés fe, decirle, si vivís lleno de miedos, si vivís lleno de temores, si vos no le crees a Dios, no me afectes a mí.
Míralo otra vez, por favor, decirle, no me contamines con tus miedos. Míralo otra vez, decirle, no me contamines con tus debilidades. Míralo otra vez y ahora sí dígale, porque Dios es quien está conmigo. ¿Cuáles eran las leyes de la guerra? Que los miedosos no vayan. Porque cuando en medio de gente que tiene deseos de hacer cosas, cuando en medio de gente hay gente que está inyectada por Dios, gente que está motivada por Dios, encendida por el poder del Espíritu Santo, hay gente miedosa, termina impartiendo temor y miedo a la gente que está viendo lo que Dios quiere que vea. Y la orden de Dios a Moisés era esa gente que no vaya, que se vuelva a su casa. Es mejor que esté en el Facebook. Bueno, ahí también es peligroso, no me lo pongas ahí. Es mejor que se esté mirando una película, que me lo tengas allá en las primeras líneas peleando, porque van a apocar la fe, la confianza, la visión de aquellos que están mirando con los ojos de Dios. Entonces Dios le dice a Gedeón, volvete a ellos y decíselos. En otras palabras, ¿no? Y dice que de los que había, 20.000, ¿sí? Se fueron de una y me lo dejaron con un grupo menor. Pero Dios le dice, todavía son muchos. Y si ellos van con vos, van a creer que yo no estuve. Ellos van a creer que lo hicieron con el poder de su fuerza. Porque si hay alguien que se tiene que llevar la gloria de todo lo que ocurre en nuestras vidas es Dios. Entonces, Dios le dice, llévamelos al agua que yo te los voy a probar. Los que laman el agua como un perrillo, mandámelos para allá. Y los que se doblen sus rodillas para beber el agua y llevarla a su boca, apartámelos para el otro lado. Y de un grupo de 32.000 quedaron, ¿cuántos? 300. Ahora, ¿era la voluntad de Dios que fuera con 300? ¿Sí? ¿Sí o no? Yo podría predicarle dos cosas. La primera es que Dios no mira cantidad, mira calidad. Dios puede hacer una obra con miles, como con cientos, o como con decenas, o con un solo hombre. Pero también nosotros somos un cuerpo. Y el cuerpo es toda la iglesia y es lo que Dios quiere usar. Cuando una visión baja a un hombre, Dios baja una visión a un hombre, esa visión cuando es llevada al cuerpo se transforma en una visión corporativa. Y cuando es corporativa, quiere decir que todos somos parte de lo que Dios nos está llamando a hacer. En estos 32.000 no ocurrió eso. El corazón de ellos estaba confiado en otras cosas. Pero en realidad, el que iba a hacer la obra a través de ellos era Dios. Y eso es lo que yo quiero dejarles hoy. Dios quiere hacer cosas. Es Dios quien las va a hacer. Hay gente que su fe está desgastada. Hay gente que está llena de temor porque no sabe qué hacer. Hay gente que quiere discernir la voluntad de Dios en este tiempo y no puede. Hay gente que golpea los cielos a través de la oración, pero es como que Dios no baja revelación. Y hay gente que no sabe qué hacer. Busca una brújula, busca un consejo, busca una palabra, no la halla. Abre la Biblia y parece que Dios no le hablara. Ora y parece que los cielos se han hecho bronces para ellos. Yo quiero decirle una cosa. Dios está tratando con usted. La obra no la va a hacer usted, la va a hacer Dios. Y aquí hay gente que Dios la está llamando a hacer cosas extraordinarias. Pero el diablo se ha encargado de atemorizarlos tanto que están postergando las cosas que soñaron, están postergando las cosas que lo apasionaban. Hermanos, levántese en el nombre de Jesús. Por favor, póngase de pie. Yo no quiero hablarle más de la cuenta.
¿Sabe una cosa? A mí me encanta reírme, me encanta... Yo siempre cuento experiencias y por ahí las cuento con un poco de humor porque en realidad me provoca. Pero, ¿sabe? Estoy cansado de entretener gente. Eso no es lo que quiero para mí y para mi ministerio. Estoy cansado de entretener gente, estoy cansado de muchas cosas. Créanme que esta última semana he luchado con Dios, por decirlo así, y he hablado mucho a Dios, y Dios ha tratado mucho con nosotros. Yo le abro mi corazón como pastor de la iglesia. Le abro mi corazón porque tengo muchos sueños de parte de Dios. Y tengo muchas palabras de Dios guardadas dentro de mí que Dios las ha depositado durante muchos años. Yo creo cada una de ellas y oro por el cumplimiento de ellas. Pero estoy convencido de algo, estoy en el lugar y en el tiempo donde Dios quiere que yo esté. Y sabe una cosa, vamos a hacer todo lo posible para que este tiempo sea el más provechoso para los ámbitos donde Dios quiera transformar. Y acá hay gente que tiene grandes sueños. Hay hermanos que me han compartido cosas que Dios les ha puesto y yo les quiero decir en el nombre de Jesús que esas cosas van a prosperar. Créanlo, por favor, van a prosperar. ¿Sabe una cosa? Ayer cuando estuvimos en Plotier, uno de los, el pastor, ¿cómo era el nombre de mi amor? Brian, no era Brian, el pastor Brian, que está pastoreando en Tailandia. Él nos contaba su testimonio. Si está, toma asiento, si no se me cansa. Él contó su testimonio. Pero una de las cosas que contaba anoche era que ellos cuando llegaron a Tailandia, durante mucho tiempo predicaban con su esposa y tenían 5 sillas que nunca se llenaban. Entonces dice que ellos hicieron un pacto con Dios después de mucho tiempo, que ellos predicaban una prédica de 5 minutos por el idioma. Dice que no iba nadie a la iglesia y repartían 10.000 invitaciones, tampoco llegaba nadie, pero dice que un día oraron con su mujer y pactaron con Dios y la congregación se multiplicó, porque ellos eran 2 y llegaron 2. Entonces de ahí empezaron a crecer. Hoy tiene una iglesia de más de 25.000 miembros. Pero los pocos años que, o sea, él nos contaba que los primeros 16 años llegaron solamente a 46 personas. Y después la iglesia hizo ¡pum! Y Dios la hizo explotar y crecer. Y una de las cosas que había cuando él estaba discutiendo con sus líderes, o en una conversación en realidad, cuántos miembros tenía la iglesia, la pregunta de él fue: ¿cuántos habitantes hay en, no me acuerdo el nombre de la ciudad, la provincia? Y dice más de 1 millón. Entonces él dijo: la iglesia de nuestra ciudad tiene más de 1 millón de miembros. Porque él entendió de que Dios lo llamó a ser pastor de la ciudad y no de los hermanos que están en las 4 paredes de la iglesia. Amén. Y esto creo que es lo que Dios quiere que entendamos. Si somos un centro, no somos un centro para encerrarnos en 4 paredes, somos un centro para pastorear toda una ciudad. Dicen que hay más de 50.000 habitantes en Centenario. Nuestra iglesia tiene más de 50.000 miembros. El tema es cómo los vamos a alcanzar, no lo sé. Pero sí sé que Dios está con nosotros. Sí sé que Dios está conmigo, con usted, hermanos, y que Dios va a hacer prosperar las cosas que ha puesto en el corazón. Hay gente que tiene sueños y están quietos ahí. Pero este es el tiempo en que el Señor nos va a hacer prosperar. ¿Por qué nos va a hacer prosperar? ¿Por qué? Porque Dios quiere afectar la sociedad. Recuerden, no venimos aquí a buscar una palabra que nos ayude a sostenernos en medio de una semana que se nos hace tan difícil sobrellevar. Estamos aquí para recibir una palabra que nos lleve a cambiar los ámbitos donde Dios nos ha colocado. Tienen que ser transformados. Tienen que ser transformados. ¿Usted lo cree? Yo este tiempo me ha tocado pastorear personas que están en la política. Hay gente cristiana, hay gente que viene a esta iglesia. Y que Dios los está ubicando en lugares muy fuertes. Y usted no los ve acá porque están trabajando en la campaña.
pero están continuamente llamando 1, 2 de la mañana, a la noche. ¿Por qué? Porque necesitan una palabra de Dios. Porque durante mucho tiempo resistieron lo que Dios quería hacer, pero hoy están aceptando el desafío donde Dios los quiere llevar. Hermano, yo sé que Dios les va a abrir el camino. Se los va a abrir. Porque Dios necesita sanar, redimir las políticas de nuestra provincia. Dios necesita sanar, redimir nuestra ciudad, ¿o no? Necesita redimir nuestros colegios, necesita redimir nuestros lugares de trabajo. ¿Y qué mejor que lo que dice el profeta? No te conviertas tú a ellos, sino ellos se conviertan a ti. Y tiene que ser así. Y Dios lo va a hacer así. Porque su vida no va a pasar desapercibida si usted no le esquiva a ponerse las manos de Dios y dejar que Dios haga con usted lo que tiene que hacer. Ahora sí, póngase de pie, por favor. Yo quiero orar por usted. Tome la mano de él que tenga a su lado, por favor. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, desciende aquí. Desciende. Desciende, Espíritu Santo. Desciende, Padre. Oh, Padre. Mi amado Padre. Padre. Mi amado Señor. Has vivido tantas cosas. Tantas cosas. Pero yo me he postergado mi palabra sobre ti, dice el Espíritu. Cosas que vinieron a separarte de su mano. Pero Él no se ha olvidado de ti. Viene ese tiempo. Sí, dice el Señor. Viene ese tiempo. Dios no postergará sus propósitos. Tú los has llamado, Señor. Bendícelos ahora. Levante sus manos al cielo. Hay una unción poderosa que comienza a reposar sobre ustedes ahora. Hay una unción poderosa de Dios que comienza a reposar sobre los dones. Hay una unción poderosa de Dios que comienza a descender sobre intercesores, que comienza a descender sobre personas que tienen dones poderosos en Dios, dones que se habían tapado en medio de polvo, de tierra, que quisiste ocultarlos, pero Dios los va a exponer en este tiempo. Escuche, porque va a venir gente donde usted a buscar que usted le dé lo que tiene de Dios, lo que Dios ha puesto en los depósitos suyos, en los depósitos de usted como casa espiritual de Dios. Son las cosas que usted va a tomar en este tiempo y las va a dar. Porque Dios va a traer gente, Dios va a traer gente, Dios va a llevar gente a tu casa. Hay gente que te va a llamar. No cierre la puerta de su casa. Atienda su teléfono, por favor, con emergencia. Dios comenzará a hacer cosas. Dios te va a comenzar a mover. Dios te va a empezar a promocionar. Este es tiempo. Dios te va a sacar del anonimato. Escúcheme, por favor. Dios lo va a hacer. Olvídese de las limitaciones. Olvídese. No estamos en el reino de Dios. Todas las cosas son suplidas por el poder de Dios. Déjeme orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, bendice las manos que están levantadas.
Mira los corazones que están dispuestas. Mira aquellas personas que te están diciendo, sí Señor, yo quiero. Gente que te está diciendo, úsame Señor. Gente que con humildad está abriendo su corazón, está abriendo sus pensamientos, te está abriendo el corazón a pesar de los defectos, a pesar de las dificultades, a pesar de las debilidades. Te dice, aquí estoy Señor. Mira sus manos, mira su corazón, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Hay gente que te está pidiendo una nueva oportunidad. Hay gente que te está diciendo, sí Señor, otra vez. Trátame otra vez. Tócame otra vez, Padre, tócalos. Padre, ministranos ahora, ministranos ahora, ministranos ahora, ministranos ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los músicos, por favor, tomen su lugar, en el nombre de Jesús. Padre, voy ahora a las regiones celestes, en el poder de tu Espíritu voy a esos lugares. Ahora todo lo que está atado, todo lo que está retenido, todo lo que les ha sido robado, usurpado, quitado ahora, en el nombre de Jesús, voy contra esos poderes, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora declaro liberación, declaro que lo que es de ellos les pertenece, sea soltado en el nombre de Jesús. Rompe toda atadura, toda ligadura, rompe toda cadena ahora, Señor, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Los que estaban cautivos en situaciones ahora los llamo a liberación. Salen de esos lugares ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Mucho más allá, Señor. Yo sé que son muchos hermanos, pero yo como pastor siento de poner mis manos sobre ustedes, siento de poner mis manos sobre la iglesia. Yo no sé cómo nos podemos ordenar, no sé si quieren pasar por fila, no sé cómo, pero hermano, déjeme por favor orar por usted, déjeme impartirle por favor sobre usted lo que Dios ha puesto anoche sobre nuestras vidas. Déjeme impartirlo por favor en el nombre de Jesús. Dios nos ha impartido una unción para cosas extraordinarias y nosotros las queremos inaugurar con la iglesia. Amén. Pase por favor, sin temor alguno.